Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse esta mañana y disfrutemos de la palabra del Señor. Esto es mejor que una pupuseada. Es mejor, hermano, que un caldo de bola. Sí, es mejor, es mejor. Es el banquete espiritual. La palabra de Dios es el banquete espiritual. Aleluya. Rusa, ¿cuál es el plato? Borsch. Es bueno, ¿cuál es? El mejor de todo, borsch. ¿Ti piace? Per te. Più buono. Questo è più buono. El cibo spirituale. Sorella, tu, qual è il tuo piatto più buono? No, nel tuo paese. ¿El? Dio santo. El riso, el più buono. Con le patate, succo, buono. C'è un fratello che le fa così. En la vida espiritual, el plato mejor para los cristianos es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no siempre la palabra de Dios, porque tiene que venir preparada por manos de los mejores chefs, como yo. No, yo apenas sé cocinar, hermano. Entonces ya entro en dificultad. No clasifico para un gran predicador. Pero trato la manera de tener en la cocina y en el sartén la predicación con el fin de que algo nosotros podamos aprender, ¿ya? Entonces un poco de sazón siempre viene, porque hay predicadores, hermano, que no le ponen ni sal, ni chile verde, ¿eh? El riso bueno, no sobre la cosa le metes tú al riso. Niente. Usted le sirve el arroz blanco a un salvadoreño y así como se lo sirvió se lo va a dejar. Acá no, porque acá ya nos acostumbramos. A me piace el riso bianco, el cuesto peruano y ecuatoriano. Buenísimo, hermano. Pero el salvadoreño, le doy cómo se prepara, ¿no? Bueno, las cocineras agarran una tabla. Yo no uso tablas para picar verdura, yo lo parto en el aire. Yo meto el sartén en el fuego, agarro la zanahoria, ra, cebolla, chile verde y toda la verdura que puede llevar el riso y se sofríe. Y cuando ya está sofrita esta verdura, entonces se agarra el arroz. No es cualquier arroz, no es de la 24 de mayo nuestro arroz. Debe ser un arroz diverso, porque si no, nos sale masoso, hermano. Entonces se mete el arroz, luego se cubre con agua, se tapa la cacerola y se deja ahí por unos minutos hasta que el agua se consume. Cuando se consume el agua, el arroz ya está rico de comer. Pero si usted no tiene el cálculo del agua, quién sabe cómo le salga ese arroz. Pero tiene que tener. ¿Usted pensó que yo no sabía cocinar? Sí. No, esa receta la leí antes de venir acá. Si no le metemos la verdura a ese arroz, a los salvadoreños no les gusta. Pero a mí me encanta el arroz blanco. Y todos esos ingredientes le dan un poco de sabor. Entonces, la preparación de la predicación es cocinar. Por eso es que teológicamente a la predicación se le llama el arte de predicar. Porque es un arte para poder predicar, para poder servir. No es el hecho de exaltar al predicador, sino es tocar el paladar de quien se va a comer la comida. Porque de nada sirve que yo diga, yo sé cocinar, hermano, y todos los que llegaron a comer me botaron la comida. ¿No es verdad?
Yo como ahí cerca del basurero donde botan el desperdicio de comida y casi todos pasan por mi mesa con las bandejas. Cuando nos meten ese maíz grande ecuatoriano, yo veo pasar todo el maíz ahí. Me dan ganas de irlo a recoger y volvérselos a servir. Botan el maíz, botan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esta sazón. Pero el arte de predicar es bueno, pedirle al Señor que nos guíe, porque esto tiene también una guía, ¿verdad?, del Señor. Por eso es que no puede el predicador venir de la noche a la mañana y abrir la Biblia y poder predicar. Necesitamos pedirle al Señor primero dirección para que Dios nos dé un rema, una palabra, y que esa palabra pueda caer, hermano, en personas que necesitaban esa palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es como la medicina que tiene que llegar, tocar las partes enfermas de nuestro cuerpo y sanarlas. Entonces esta mañana pensaba, desde ayer tarde que estaba preparando todo esto, pensaba y decía, vivir en el Espíritu. ¿Cómo le hacemos para vivir en el Espíritu? Fíjense que filosóficamente, o la mentalidad común, es que han hecho al hombre, o sea, la filosofía humana acepta la creación del hombre, pero solo en dos partes, en cuerpo y alma. Este es el estado del hombre común, cuerpo y alma. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia, Dios no divide al hombre en dos partes. Dios presenta al hombre en tres partes. Entonces somos seres tripartitos, somos seres trinos, porque nuestro Dios es trino. ¿Por qué es trino Dios? Porque se ha manifestado de tres maneras. Se manifestó en el Padre, se manifestó en el Hijo y hoy está manifestado en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra trino no aparece en la Biblia porque es el punto de discusión de los testigos de nadie. Porque no son ni de Jehová, no testigos de nadie. Pero ellos discuten que la Biblia no habla la palabra trino, no la habla. Pero ¿de dónde sale la Trinidad? Es de las tres maneras en cómo Dios se ha manifestado. Entonces, Él es trino. Y cuando creó al hombre, a nosotros también nos hizo trinos. Nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Ese es nuestro ser. Nosotros estamos compuestos por cuerpo, por alma y espíritu. Por eso es que cuando nosotros, es importante comprender, hermano, las partes en las que está dividida nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ignora la parte espiritual, entonces estamos en peligro, porque si ignoramos la parte espiritual, nosotros no vamos a entender que la parte espiritual del ser humano es la más importante, porque es la que nos permite relacionarnos con Dios, servirle a Dios. Y si descuidamos esa parte, entonces nosotros somos una especie de inútiles, porque el hombre vive, desde la caída, el hombre vive en cuerpo y alma, porque su espíritu se apagó. Desde la caída, desde el pecado, el espíritu del hombre se apagó. Y hoy el hombre vive en estos dos niveles, en el cuerpo y en el alma. El espíritu debe cobrar vida. Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, es que tiene la posibilidad de volver a su estado original. No es que la gente que no tiene a Dios no tenga espíritu, no es eso. El problema es que el espíritu se adormeció, se apagó. Porque eso es como cuando llega el sábado y el domingo. Usted trabaja de lunes a viernes, ¿no? Y cuando llega el sábado, ya desde el viernes ya usted está pensando, mañana voy a dormir todo el día, porque no tengo nada que hacer. Yo estoy hablando con la gente que no tiene nada que hacer. Ustedes no, pues siempre tienen algo que hacer, ¿no? Pero cuando uno no tiene nada que hacer, ¿qué dice? Mañana voy a estar dormido. Y duermen todo el sábado. Y usted se perdió un día de su vida, pero durmió, porque no tenía nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa
en la vida de los seres humanos que no tienen a Dios. El espíritu, como no tiene nada que hacer, se duerme. Se la pasa roncando. ¿Cómo puede un espíritu en la vida de un cristiano pasar roncando? Por eso es que el cristiano, cuando nace de nuevo, el espíritu se vivifica, cobra vida. Y como cobra vida, el cristiano se vuelve dinámico, activo y busca qué hacer. Ese cristiano duerme poco, come poco, pasa poco tiempo en su casa, se despega un poco de los afanes materiales. ¿Por qué? Porque su espíritu lo liga a las cosas divinas, a las cosas del reino. Tiene más tiempo para Dios que para sus cosas seculares. ¿Por qué? Porque el espíritu cobró vida. Por eso es que el consejo de Pablo dice, vivid, vivid en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, hay que conocer esta, ¿cómo se llama? 3 partes con las cuales nosotros estamos creados. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ver cómo hago para vivir en el espíritu y dejar de satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo hago? Porque es muy fácil en las iglesias vivir en el espíritu. Y si toma nota, lea las notas en su casa y aplíquelas a su vida, porque no sirve de nada. Nosotros sabemos mucho de Dios, pero hacemos muy poco. ¿Por qué? Porque necesitamos practicar lo que Dios nos habla. Entonces dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, un ser está compuesto de estas 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación es un completo, es un todo. No nos creamos del mensaje que Dios lo que quiere es tu alma, tu corazón, y viva como quiera. Eso es libertinaje, eso es religiosidad. El mensaje de la Biblia llama al hombre a conservarse íntegro para Dios. Cuando hablo íntegro es que las 3 partes por las cuales ha sido creado y está compuesto sean consagradas a Dios. No puede haber un santo espiritual limpio con un cuerpo sucio. Cuerpo, alma y espíritu deben pasar por un proceso de santificación por Dios para la redención de la salvación. Porque dice que el Dios de paz os santifique por completo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay arrebatamiento con almas limpias y cuerpos sucios, ni almas vivas y espíritus adormentados. Mejor fuere frío, dice Apocalipsis, y no tibio, porque el tibio se adormenta. Entonces dice que estas partes de nuestro ser deben ser, hermana, pasar por un proceso de trabajo por las manos de Dios y por el Espíritu de Dios que tiene que trabajar en nuestras vidas. Entonces el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a ser en este tiempo. ¿Se recuerda del templo? ¿Sí? En el Antiguo Testamento el templo tenía un atrio, ¿no es verdad? El atrio es el cuerpo, porque todo es sombra de lo que iba a ser la iglesia de Cristo. El templo tenía un lugar santo. El lugar santo representaba el alma. Tenía un lugar santísimo. El lugar santísimo representaba el espíritu del hombre. Por eso es que la Biblia dice que el cuerpo de Jesús era templo del Padre. Y dice que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu de Dios. Porque
hay esto. Ahora, nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios, al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios entre en proceso y trabaje en nuestras vidas. Pero lo primero que tiene que hacer, por eso es que el versículo comienza diciendo que lo primero que viene tocado, porque la salvación comienza por el Espíritu del hombre, luego entra el alma y al final va reformando las otras partes del ser humano. Pero inicia por el Espíritu, porque la obra que hace Dios en la salvación es primero restaurar el espíritu del hombre. Ahora le explico una cosa. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de esta manera. O sea, este fue el diseño de Dios: que el espíritu del hombre fuera amo y que el alma del hombre fuera mayordomo y que el cuerpo fuera el siervo. Entonces, en una monarquía o en una jerarquía de esta, el amo da órdenes de lo que él quiere al mayordomo. El mayordomo le comunica al siervo y el siervo termina haciendo las cosas. Pero el amo es el espíritu. ¿Vamos entendiendo? Ahora, cuando Pablo dice vivid en el espíritu, es una exhortación. Porque todo cristiano que falla y que peca es que su espíritu ha perdido la posición, porque el espíritu es el amo. Pero lo que hace que el espíritu se vuelva mayordomo y el alma se vuelva amo es el pecado. Porque cuando el alma es un mayordomo, no debe ser capo, no debe ser jefe. Por eso es que es lo que la Biblia identifica a los niñez espiritual. Los cristianos que están más dominados por el estado almático. Hay cristianos almáticos. ¿Qué es eso, pastor, de cristianos? No digo cristianos con asma, almáticos. El cristiano que vive en un nivel de alma. El cristiano que vive en un nivel de alma es muy sensual, porque percibe las cosas sensuales, o sea, sentimentales y emocionales. Y cuando esas cosas no son favorables a lo que él desea y quiere, entonces hay un trastorno en la personalidad de él y puede pasar bruscamente de la felicidad, de la alegría, al pesimismo, a la confusión. Por eso es que lo ve, la Biblia también los llama fluctuantes. Porque un día usted los saludó bien felices, venían los hermanos, y el día que lo vea feliz, aproveche. Porque usted no sabe cómo va a venir el siguiente domingo. ¿Conoce alguno de ellos usted? No de esta iglesia, ¿verdad? Pero sí hay cristianos almáticos que algún bicho le afectó en la semana y el siguiente domingo ya no viene con el mismo ánimo ni con la misma disposición, ya no acepta saludos, no acepta nada. Generalmente se conoce, está en su cuarto de hora. Todos tenemos 5 minutos de locura, pero hay unos que exageran. Se pasaron, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que vivimos por lo que sentimos o por lo que nosotros deseamos. Cuando vivimos en un nivel de espíritu, no es por sentimientos, es un control que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, el pecado hace esto, hermano, que el espíritu que debe gobernar comience a tomar una posición de segundo lugar y el alma, que era el mayordomo, se vuelva jefe. Y el siervo simplemente obedece a quien está a la cabeza. Porque el siervo es el cuerpo. Poverino el cuerpo. Porque el cuerpo es neutro. El cuerpo peca porque el alma quiere pecar. El cuerpo puede venir a los ayunos en la iglesia porque el espíritu está gobernando. Cuando el espíritu deja de gobernar,
el cuerpo nos hizo presente. No bajen la cabeza a los hombres que no vinieron ayer. Toda convocatoria espiritual no debería nosotros llevarnos a pensar si puedo o no puedo, porque si vives en el Espíritu, espontáneamente saltas. Porque todo lo que es del Espíritu tiene vida, hace contacto con el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando María visitó a su prima Elizabeth y Elizabeth estaba embarazada de Juan, saltaron en el estómago los dos tipos, pues hicieron un cortocircuito. Entonces la gente que no vive en el Espíritu es muy pensadora, muy calculadora. Y no sé si voy a poder, voy a ver si puedo. Antes de consultar dice no puedo, porque mi jefe no me permite, porque mi trabajo no se puede. Entonces, ¿por qué? Porque se vive en un estado almático, en el cual no es el problema de mis quehaceres, porque no es el hecho de atacar el trabajo o la actividad secular, es un estado del espíritu. El espíritu duerme. Por eso le decía a los sugieres que caminan acá por la iglesia despertando a los hermanos: no quiero más despertando gente. El que viene a dormir, déjenlo que duerma. Lo vas a tener que estar despertando 5 veces en un culto. No haces nada. ¿Por qué? Porque su espíritu reposa en paz. ¿Cómo puedo dormirme yo enfrente de una predicación? ¿Cómo puedo dormirme en una iglesia donde hay un culto y yo soy parte y vengo a rendirle mi culto a Dios? ¿Cómo puedo venir a dormir si para dormir tengo que esperar la noche y irme a mi cuarto? Y si quiere recite el Salmo de David que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero cuando venga a la iglesia no recite ese salmo. Quizás cuando viene por las gradas viene: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Se duermen. Pero no es cansancio, hermano, no es cansancio. No tiene nada que ver esto. Es un problema espiritual. Es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque el individuo debe estar vivo en el espíritu. Por eso es que Pablo recomienda y dice: digo pues, vivid en el espíritu. Entonces, este nivel es el que nosotros tenemos que tomar el control. El espíritu del hombre es el lugar donde se establece toda comunicación con Dios. Por eso debe estar vivo. Digo pues, vivid en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, que debe ser el amo del hombre, del cristiano, es el lugar donde se entabla toda comunión con Dios. Si nuestro espíritu está adormecido y el alma ha tomado la posición, el hombre no puede tener comunicación con Dios. Porque las cosas del reino, las cosas celestiales, se perciben por el espíritu. Puede tener éxtasis carnales, visitaciones de espíritus contrarios, y usted va a ver que la gente más carnal es la que más sueña. Usted dice: todavía vienen quitándose las lagañas. Hoy tuve un sueño, pastor. Ya me extraña que no sueñe si pasa solo dormido. Pero viven de esta filosofía espiritual de soñar y soñar y soñar. ¿Cómo puede haber una revelación de Dios por sueños, por visión o por profecía en un estado almático? Si existe la profecía, si existen las revelaciones, si existen las visiones, pero ¿en quién se manifiestan? En una persona que está despierto espiritualmente, que el espíritu tiene el control de su vida. Por eso es que Pablo recomienda y dice: hay que vivir en este espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde el hombre puede entablar toda comunión con Dios. Dios se comunica de espíritu a espíritu. Dios no habla de otra manera. Dios no se manifiesta de otra manera. Cuando los hombres por A o B motivo caemos en un estado
almático, entonces perdemos la sensibilidad a la presencia de Dios. ¿Se recuerda a los discípulos que van camino a Emaús? ¿Sí? Y Jesús los alcanza por el camino y conversa con ellos. Pero ellos iban tan preocupados por los acontecimientos, habían perdido a su maestro, habían crucificado a Jesús, y ellos no logran entender que el que va con ellos es Jesús. A que no le parezca un caso aislado. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia que se presenta a los días de culto, pero no sabe que les está hablando Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús no puede usar este burro, esta piedra, este instrumento? Entonces no son palabras de los hombres, hermanos, sino es el mensaje de Dios enviándolo a nuestra vida. Pero cuando el hombre se adormece espiritualmente, entra en este letargo espiritual y no logra discernir lo de Dios. Entonces, a un consejo en la predicación le puede llamar una acusación, una directa del pastor. Al pastor le han contado mi situación, y yo que venía hoy a restaurarme fui atacado. ¿Usted cree que yo voy a estar perdiendo mi tiempo para atacarlo acá? Para eso me lo agarro allá detrás y lo ataco. No, mi propósito es predicar la palabra de Dios. Y si usted está bien, gloria a Dios. Si usted está mal, sálvese quien pueda. Pero ese es el propósito de Dios, hermano. Y esa es la mentalidad que el cristiano debe de tener. El hombre pierde esta sensibilidad a la presencia de Dios y no logra entender si fue Dios que habló. Tanto así que se puede terminar confundido. Cuando habla el diablo, se lo atribuyen a Dios. Y cuando habla Dios, se lo atribuyen al diablo. Porque se vive en una confusión. Porque ¿cómo se puede? El hombre, las cosas del espíritu no las puede discernir en un estado carnal. A ver, hermanos, sentémonos, pidamos dirección. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y usted qué piensa? Y rápido el otro dice: yo siento. Usted siéntese. Porque si vamos a ir por lo que yo siento, ¿para qué le vamos a pedir dirección a Dios? Si la cosa es cerrar los ojos y exponerle al Señor nuestro caso y esperar una respuesta en Dios, porque mi corazón, porque mi estado de hombre siente y piensa mil cosas, pero de seguro que esas están equivocadas. Necesito una respuesta que venga de Dios. Entonces el estado espiritual te lleva a entablar en toda necesidad, en toda circunstancia, una comunión con Dios y a esperar una respuesta de esta persona con quien tú tienes comunión, que es lo que generalmente nosotros no esperamos. Nosotros vivimos en un estado de comunicación. Pastor, vengo a comunicarle que he pensado hacer esto, así es que nos vemos tal día. Yo ya le informé, le pedí permiso al pastor, dicen uno. A mí me informó que ya tiene el billete en la mano y que ya se va. Pero si hubiera venido a decirme: mire, estoy pensando viajar, ¿usted qué piensa? Estoy estudiando en el instituto, voy a perder tiempo. Yo le diría: no viaje. Pero vienen a decir: no, yo ya estoy listo, ya compré, así es que ya organicé todo, ya hablé con el maestro, ya habló con todo, ya sistemó todo. Entonces, ¿para qué vinieron de mí? Para comunicarle nada más. Gracias. Ese es el tipo de vida que nosotros vivimos. Nosotros no vamos a consultarle a Dios y a decirle: Señor, por eso es que le decía la vez pasada en la fe, nuestros proyectos no están mal diseñados, hermano. No es que no van basados en ayudar a la gente o en bendecir a alguien. El problema es que están faltos de consagración. ¿Por qué faltos de consagración? Porque lo que hemos planificado nunca lo traemos a Dios para que Dios lo apruebe, sino que le comunicamos a Dios que yo voy a hacer algo. Y ese es el gran problema por el cual la mayoría de veces no tenemos triunfo, tenemos derrotas. ¿Para qué ir de vacaciones a un lugar donde voy a pasar toda la vacación amargado?
quiere decir que no hubo una planificación o no hubo una aprobación de Dios. En todo lo que nosotros planifiquemos y hagamos, debe haber esta aceptación de Dios, una respuesta de Dios. Entonces le dije que el Espíritu es el lugar donde nosotros entablamos toda comunión con Dios. O sea, ¿es importante o no, hermanos, vivir en el Espíritu? Es importante entender que el pecado destruye este orden jerárquico que el Señor hizo. El Espíritu debe reinar, porque el hombre con el espíritu muerto no tiene comunión con Dios. Entonces ese espíritu debe cobrar vida. El espíritu de quien ha sido regenerado, le dije, regresa a su estado original. Entonces ese espíritu regenerado de los cristianos puede tener tres funciones importantes, como es la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia. El espíritu es el que mantiene despierta nuestra conciencia. ¿Sabe? La gente peca y cuando se le sienta para disciplinarla, se van molestos. Y de repente usted los baja, que después de hablar con el pastor, que bajan llorando la escalera y se van. ¿Y qué querías? ¿Que te abrazara y te besara? ¿No cree que toda transgresión deben haber reglas que deben sujetar nuestra conducta? Y que cuando yo fallo, no debe ser el pastor a imponerme disciplina. Yo debo tener conciencia de pecado. Por eso es que el hijo pródigo, cuando volvió en sí, él tuvo conciencia de pecado. Y dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Se volvió hacia Dios y dijo: he fallado contra Dios. Iré a la casa de mi padre y también he fallado contra mi padre. Aunque él me quiera poner como hijo, yo le voy a decir que no soy digno de ser hijo. Yo tengo gente que peca y el siguiente día andan detrás de mí: ¿cuándo voy a volver a mi posición? ¿Cuándo voy a volver? Ha pasado un día, papá. Pero yo ya me arrepentí y lo vuelve a repetir. ¿Acaso la disciplina no tiene un tiempo? Porque no es una cuestión de que yo fallé. Estoy hablando que cuando el estado del espíritu del hombre se adormece, el alma toma el control. Y cuando el alma toma el control, entonces llama de nuevo los vicios que estaban en el cuerpo del hombre para que peque. Entonces no es una cosa que yo pequé, es un hábito que ya estaba plasmado en mi cuerpo. Por eso es que el pecado ha sido condenado en el cuerpo. Ahí está. Nada más que el Espíritu de Dios lo ha anulado. Pero cuando el espíritu del hombre se apaga, ese cuerpo con vicios y todo cobra vida. Entonces la disciplina no tiene nada que ver con que te arrepentiste ya o que ya confesaste, sino que hay que ver si el estado de tu alma vuelve a su estado original del espíritu, o si te quedas en el estado del alma, vas a repetir de nuevo la misma cosa. Entonces al final uno tiene que decir: tengan cuidado de ese hermano, tengan cuidado. Y uno cuando ve que ya anda una mujer por ahí cerca de él, ¿qué anda haciendo ahí? Sepárese. Ay, yo no ando haciendo nada. No, pero no le digo nada, yo ese tipo lo conozco. O esa tipa, porque hay de todo. Entonces no es una cosa de denigrar, hermano, a la persona, sino que hay que discernir el estado espiritual de cada creyente. Por eso están los acontecimientos de pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre se ha adormecido y es lo que hace que las personas pequen. Pero cuando el alma, el espíritu cobra vida, el hombre despierta su conciencia. Todos tenemos que ser conscientes. ¿Sabe cómo se evalúa que el espíritu de una persona está vivo y que tiene conciencia? Es cuando la persona sabe y puede publicarlo: hermanos, me equivoqué.
fallé, pido perdón. El pedir perdón, el decir, el confesar tus faltas, es un estado de conciencia. O sea, eres consciente que has pecado. ¿Sabían ustedes que David por un tiempo perdió su conciencia? Cuando se metió con Betsabé, la perdió. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo un enredo con el fin de cubrir su pecado. Mandó a traer el mejor de sus soldados para embriagarlo y para que se acostara con la mujer. Como el hombre no fue, porque el hombre tenía vivo el espíritu, no percibía algo, no fue. Entonces él buscó, llamó al otro que lo pusieran al frente de la batalla y que lo mataran. Había perdido la conciencia. Por eso es que cuando nosotros fallamos, y lo primero que venimos así, sí, mire, yo vengo a decirle que fallé, pero yo no tengo toda la culpa, ¿eh? Si yo me estoy presentando, yo soy el culpable. No tengo que estar culpando a otro, yo soy el culpable. Y ese es mi estado de conciencia de poder confesar. Un día llegó el profeta donde David, porque Dios amaba a David, también David amaba a Dios. Y llegó el profeta y le contó esta parábola, ¿verdad? De cómo había pasado todo. Y cuando el hombre se indigna y dice, ese hombre hay que matarlo, el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y David vuelve en sí. Y dijo, ¿pequé? Ah, no, te sacaste la lotería. ¿Qué he pecado? Claro que pecaste, pero ya Dios perdonó tu pecado. Entonces el hombre, hermano, puede adormecerse espiritualmente y perder el estado de la conciencia, donde ya no quiere ser responsable de sus hechos. Y entonces buscamos a quien. Esa es la peor desgracia del hombre. Lo primero que hace es huir. Le decía ayer a los hermanos, hablándole del varón de verdad, porque leímos en Proverbio, ¿verdad? 26. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque desde que el hombre pecó, anda huyendo de Dios. Y si todos huimos de Dios, ¿por qué dice que eres hombre de verdad? Ahora la esposa dice, mi esposo es macho, solo porque tiene una vida sexual activa. Eso no es ser macho. El hombre de verdad tiene que ver con un carácter donde su relación espiritual y sus objetivos están relacionados con Dios. Ese es un hombre de verdad. Se corre de los desafíos, se corre de las provocaciones, huye de los pecados. Ese es un hombre de verdad. Pero ¿quién lo hallará? Y huye. Entonces cuando el hombre peca, huye. Por eso es que Dios baja, porque Dios conocía a Adán, que era un hombre de verdad. El hombre de verdad tiene relación con Dios. Cuando Dios baja, le grita, le dice, ¡hey, Adán! ¿Dónde estás? Adán estaba escondido. Ay, cuántos Adanes y Adanas se esconden, hermano. Por meses se esconden unos. Y dice, ¿por qué está escondido? Es que estoy pasando un problema, Señor. Ya tú sabes, ¿no? Si Dios fuera peruano, ya Pero venga para acá, para eso soy su padre, soy su Dios, arreglemos las cosas. Adán va para ahí y dice, ¿cómo es que sucedió esto? Y dice, mírala nomás. Cuando el hombre pierde la conciencia de la culpabilidad, culpa a otro. Usted evangeliza y se encuentra un montón de gente y no, yo fui líder, yo estuve en la iglesia, pero el pastor de esa iglesia, pero el diácono de ese. ¿Usted se cree ese cuento? Es un cuento viejo del diablo. De seguro que los pastores tenemos un chorro de defectos. De seguro que en la iglesia hay caracteres diferentes, influyeron mucho en eso, pero de seguro que un porcentaje muy alto de su salida de la iglesia la tiene él. Porque todos somos responsables de nuestra relación perdida con Dios.
Si, ¿quién va a venir a culpar? Mi esposa. Mi esposa no tiene la culpa de mi estado espiritual. Ayer le decía a los hermanos yo que a veces viene el pensamiento, no, si mi esposa cambiara, yo cambiara. O si mi esposo cambia, yo cambio. Si mis padres cambian, yo cambio. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que yo debo cambiar. Y le decía a los hombres, para que la mujer esté informada, que el espíritu de las camisas pinta no está dentro de la iglesia. ¿Qué es eso de las camisas pinta? La rebeldía de las mujeres que pidieron la igualdad de derechos. Eso no está en la iglesia. ¿Y por qué los hombres acusan a las mujeres de que están ocupando la posición del hombre? No es verdad. La vida del evangelio es una caminata. Y el hombre con la mujer comenzaron a caminar. La diferencia es que el hombre se cansó y se sentó. La mujer ha seguido caminando. Ella no ha anhelado estar sobre el hombre, ocupando la posición del hombre. Simple y sencillamente ha seguido avanzando. No robó tu posición, te quedaste descansando. Cuando el hombre se da cuenta y se levanta y la alcanza y le pasa, la mujer va contenta. El problema, hermano, es que nosotros nunca lo vemos por el lado espiritual, casi siempre lo vemos por el machismo. Si yo me siento, siéntese usted también ya, quieta, sujeta. ¿Sabe cuántas mujeres no crecen porque los hombres las tienen sujetas? El pastor dice que usted tiene que estar sometida a su marido. En el estado carnal no. Puede superar niveles espirituales. Y no estamos hablando de rebeldía, de malcriadezas, ni de nada de eso. Estamos hablando de un estado espiritual donde la mujer es más comprometida, va con todo. En salvadoreño se dice arrecha. Aunque sé que en peruano, en otro país, es una mala expresión, pero en salvadoreño, arrecha. O sea, una mujer que no se rinde. Claro, yo lo digo porque no es que estamos solo peruanos acá. Son problemas de dialecto. Pero las mujeres nunca se va a sorprender que los salvadoreños dicen, tú sí que eres arrecho, ¿no? Le está diciendo, tú no te paras, tú eres bravo, o sea, eres aventado para eso. Y cuando uno ve ese tipo de personas, ¿por qué lo vamos a criticar? ¿Por qué vamos a pensar que han ocupado nuestro lugar? Simple y sencillamente están ocupando el lugar de ellos. Nosotros hemos perdido. Nosotros nos hemos quedado. Nosotros nos hemos parado. Y eso se ve en todas las iglesias, hermano. Este nivel espiritual que se pierde. Entonces, el Espíritu nos da ese estado de conciencia que nosotros podemos tener. Vean lo que dice 1 Corintios 5:7 para narrárselo un poquito bíblicamente. El estado de conciencia no espera presencia. Le decía que los padres han levantado un monumento de pastor ogro contra sus hijos. Porque en casa y en el camino le voy a decir al pastor, le voy a decir al pastor. Yo no soy el tata de ellos. Son ustedes los padres que tienen que educar a sus hijos. ¿O no tienen conciencia ustedes de que cuando las cosas son malas se deben corregir? ¿Debe llegar al pastor? No. Nosotros somos conocedores de lo bueno y de lo malo, y los padres somos los primeros a corregir nuestros hijos. Después pasa a manos del pastor, pasa a manos de la autoridad, pasa a manos del juez, pasa a manos de los verdugos de la cárcel. Pero quienes comenzaron son los padres educadores. Pero todos los padres casi siempre le voy a decir al pastor, le voy a decir al pastor. No me venga a meter chismes a mí. No me diga, primo, que ni parientes somos en esa área. ¿Qué le dije?
Primera de Corintios 5:3. Dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No es un trabalengua. Pablo lo que está diciendo es, no es que yo, ¿verdad? El acusado está diciendo, cuando venga Pablo les voy a decir que ustedes me están acusando. Pablo dice, no. Si pecaste, si como yo estoy vivo espiritualmente, tú transgrediste, ya te juzgué. Yo voy a llegar solamente a hacer lo que ya mi espíritu decidió. Porque la conciencia del pecado te determina a juzgar por la justicia y por la verdad de Dios. O sea, el pastor puede estar en otro continente, pero si alguien, pastor, fíjese que la hermana de alabanza pecó y nosotros le hemos sentado. Y la hermana de alabanza, hasta cuando venga el pastor le voy a decir porque me va a restituir a mi puesto. El pastor lo que van a decir, gracias hermano por haber sentado a esta hermana. Porque no hay necesidad que yo esté presente en cuerpo. Espiritualmente, tú sabes que ha habido una transgresión. Eso te lo da a conocer la conciencia del hombre, que conoce lo bueno y lo malo. Entonces Pablo desde la cárcel enviaba cartas de juicio a las iglesias. Les recomiendo que con tal persona ni se junten. Recomiendo que juzguen este caso porque el que hace tal cosa no es digno, pero ni de andar con ellos. O sea, desde a gran distancia Pablo no había necesidad de estar presente en cuerpo, ¿verdad? Para cuando venga el papá, ha visto que en los casos en los hijos siempre son favoritos de alguien, ¿no? Entonces la mamá corrigió, pero el papá es más permisivo. Dice, cuando venga mi papi, le voy a decir. Y el papá dice, ya, el niño falló, pero no es para tanto. La madre dice, este viejo infeliz, permisivo. Eso, hermano, cuando el padre cierra un ojo, tiene la conciencia dormida. Porque no se puede cerrar un ojo cuando hay transgresión. Todo padre debe apoyar al otro. ¿Te corrigió tu madre? ¿Por qué te corrigió? Porque yo hice bueno estuvo, te voy a dar yo también. Ese es un estado de conciencia despierta. ¿Y por qué me pegan los dos? Porque fallaste. No es que yo puedo darte un abrazo o darte regalo, que es lo que hacen muchos padres. Premian a los hijos. Ya viene el verano y un montón de jóvenes no pasan el año, pero ahí van con los papás a la playa. Y yo quiero ir. Te voy a llevar, pero a que te bañes de puro sudor allá. Porque nosotros premiamos por las cosas malas que nuestros hijos hacen. Le estamos haciendo un mal. Toda transgresión debe ser corregida. No estoy hablando de maltratos ni de nada, estoy hablando de disciplina que van regenerando el alma del hombre. Y que la disciplina ha sido puesta por un corazón, por un hombre que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. La intuición, hermano, es otro punto muy importante, porque esto se reconoce en el lado espiritual como el don de discernimiento, porque logras entender el movimiento del Espíritu de Dios. Entonces un alma, un espíritu vivo logra entender el movimiento de Dios. Pablo dice, hablando de este don, dice, probad los espíritus. Todos son espíritus. Todos son espíritus. Las manifestaciones en un santuario no siempre deben ser atribuidas al santo. Pueden haber manifestaciones que no son del santo. Ay. El problema de la iglesia desde hace años es que hemos ido copiando. Copia y encola, copia y pega, copia y pega. Allá sucedió, acá también se dio. El Espíritu de Dios, avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y no nos damos cuenta que el avivamiento espiritual nace en la persona. No lo trae ningún viento espiritual.
El avivamiento nace en cada persona. Entonces Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Cuando la Biblia enseña que el avivamiento nace en el tipo, en la persona, quiere decir que toda manifestación en un individuo tuvo que nacer de él por su estado espiritual. Tanto así que hay personas que son más santas que los que oran más. ¿Por qué? Porque es el estado del hombre en que vives, con tu temor y con tu reverencia a Dios. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero irreverentemente, con un estado de vida diferente. Entonces todo mover de Dios tiene que ver con el individuo. Por eso es que le decía que la clave del reino del cielo no es cuánto hacemos, sino quiénes somos. Porque usted regaló €1, dice: wow, qué misericordioso. Usted ve por las noticias, dice: a ver, un famoso de cine, dígame. Ya hablemos del tuyo, ya, Cheichenko. Dice: Cheichenko abrió una casa para dar de comer a 10 niños. ¡Wow! Esto es de Dios. Y yo digo, con toda la plata que tiene, le da de comer solo a 10 niños. No es la acción del hombre. Yo estoy poniendo un ejemplo nada más. No es la acción del hombre, hermano, es el estado del individuo. Ahora Jesús está sentado enfrente de las ofrendas y ve que toda la gente pasa, y pasaron los ricos y ya llevaban su maleta preparada. Cuando nadie sabe que los orgullosos, cuando no los están viendo, hacen rumor. Gloria a Dios, para que todos vean. Ya. El que lleva su hebro de ofrenda no quiere ni que nadie lo vea. Yo veo cuando salen de la silla a ofrendar a casa. Hay otros que vienen y vienen. Hasta acá se paran con la billetera. Aleluya. Jesús ve a la gente que pasa, y pasa una viejita que tira 2 moneditas, y Dios, que conoce el estado del individuo, que era lo único que tenía, era todo lo que tenía, y Jesús llama a sus discípulos y dice: ven. Dice: esta señora ha dado más que todos ellos. ¿Ha visto cómo el estado, hermano, lo que Dios ve es quién eres? Porque dar de lo que te sobra es fácil, hombre. Pero dar de lo... yo tengo un montón de testimonios de la gente con la primicia de hoy. Muchos están... Todavía hay gente problemada que no ha dado. Es que yo tenía solo para pagar. Y es que yo tenía... Entramos en conflicto cuando tenemos que dar de lo que tenemos comprometido. Y por eso muchos no han dado, porque ya lo tenían comprometido. La cosa es que cuando tú eres, confías en Dios. Y entonces es que dice: a mí no me importa, yo sé, quizás me van a botar de la casa, pero yo voy a darle al Señor lo del afito. Y viene y lo tira, y ahí ese no va celebrando, hermano, ese va triste para su asiento. Pero sabe que Dios sabe la causa de esa tristeza. Y en medio de esa tristeza conoce la confianza que tiene en Él. Porque aunque triste y doloroso lo soltó, eso es señal de confianza en Dios. Entonces Dios va a proveer. Pero aquel que se sostiene y dice: no puedo porque era lo único, ese va a vivir en su lipidia por no tener confianza en Dios. Entonces, pero yo tomo un ejemplo para decirle cómo Dios observa el corazón del hombre. Porque todo depende del corazón. Yo no le estoy diciendo deje de pagar su afito y traiga ofrenda para acá. No, son cosas de ejemplo que le pongo de personas que lo hacen porque el estado espiritual les obliga. Cuando estás vivo espiritualmente, todo lo del espíritu te cautiva.
Sí, te atrapa. Te atrapa, hermano. Te dispones para todo lo que es de Dios. A veces usted está empeñado, pero si que hay necesidad, yo voy a venir, yo voy a venir. ¿Está seguro? Ay, no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a venir. Y la gente, ¿por qué se mete en esa? No hay necesidad de que se meta en ese problema. ¿Quién te obliga? Nadie. ¿Y qué es lo que te obliga? El Espíritu que está vivo en ti. Sí, hermanos, esta es la vida del cristiano. Ay, yo no voy a evangelizar porque ni el pastor va, ni los hermanos van. Es que las cosas en Dios no se hacen porque los otros van. Todo lo que el cristiano hace es porque acá adentro se te impone. Me lo impone Dios, me lo dice Dios. Por eso es que los grandes hombres de Dios llegaron hasta delante del rey y le dijeron la verdad. No les importaba que vinieran asesinados, encarcelados. Me lo dijo Dios. Pero te van a matar. ¿Qué me importa si me lo dijo Dios? Claro que nadie quiere morirse, pero tienen un fuego por dentro que no se puede parar. Y eso, hermano, tiene que ver con las cosas espirituales de Dios. La comunión que debemos, que adora, Juan 4:23. Entonces le dije conciencia, discernimiento para las cosas espirituales, para saber el mover de Dios. Yo soy así un poco sin sabor. A veces caigo mal porque no crea que yo, porque la gente viene delante de mí y me dice, yo te bendigo, pastor. No es que yo voy a caer, gracias, gracias, muchas gracias, gracias Dios. Probar los espíritus. Hay bendiciones que yo las rechazo porque percibo que la gente lo está diciendo en un estado carnal y que me van a afectar a mí. Discernir. El hombre fracasa, el hombre cae porque todo acepta. Basta que se lo digan en nombre de Dios, todo lo acepta, todo lo acepta. Gracias, hermano. Sierva de Dios, gracias, hermano. Varona, gracias, hermano. Gracias. ¿Han visto cómo le caigo bien a toda la gente? Pruebe los espíritus. Ahí ve una loca detrás del apóstol Pablo gritándole, siervos del Dios Altísimo, oigan a estos hombres, siervos. Y Pablo dice, ya me tiene hasta acá. Dice, ay, vámonos a descansar. Sigue. Al tercer día Pablo se para y dice, te reprendo en el nombre, fuera todo espíritu. La mujer era divina. No es que estaba exaltando que ellos eran siervos de Dios. Había adivinado, tenía un espíritu de adivinación. Y eso, cuando se dice, cuando se bendice en un estado carnal, afecta al estado del hombre, porque toca el ego del hombre y el hombre comienza a sentirse, a vanagloriarse y a llenarse de orgullo. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que probar todos los espíritus y su conciencia tiene que dictar si usted está bien con Dios, no los demás. Pruebe los espíritus. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales cosas, tales adoradores está. Entonces, cuando el espíritu vuelve a su estado original de ser amo en el ser del hombre, despierta este otro paso fundamental, una verdadera adoración. Adore con su estilo de vida. Adore cuando se canta. Adore cuando se une a una actividad con los cristianos. Adore en su servicio a Dios. Adore. Pero toda adoración tiene que ser encontrada en la verdad del individuo, no de la Biblia. Porque hay cosas que nosotros hacemos y es verdad, están escritas en la Biblia, pero mi estado de hombre no lo está haciendo de verdad. Imagínese el borracho, hermano, que pasa por la calle enfrente de la iglesia. ¿De cuánto borracho? Santa Madonina.
Parece que es una mística religiosa que reverencia y que adora. ¿Usted cree que ese borracho está adorando a Dios? ¿Usted cree que si la Biblia dice que existe una borrachera para el cristiano, que es la borrachera en el espíritu, cuando Pablo dice que nos embriaguemos en el espíritu, es porque existen otras embriagaduras? Y si no estamos embriagados del espíritu, podemos estar embriagados de otra cosa. Galatas 5 y fichas 18, 19, 20, 21 van hablando de la manifestación carnal del hombre. Y el hombre puede estar embriagado de su orgullo, embriagado de la vanidad, embriagado de materialismo. Hay gente embriagada, hermano. Y esos trabajan día y noche y no duermen, van a dormir un rato y salen y están embriagados, y cuando reciben la plata a la banca y quieren más porque están embriagados en el deseo de las cosas materiales. El cristiano no trabaja por embriaguez, trabaja porque Dios le abre las puertas para un trabajo para suplir todas sus necesidades. Embriagados tenemos que estar del Espíritu de Dios. Es la única embriaguez que la Biblia le permite al cristiano. Vivir embriagado del Espíritu. Ese Espíritu es el que nos lleva a nosotros a dar una verdadera adoración. Hoy vengo a adorar, hermano. Hoy vengo a adorar. Ya, hermanas, hoy vamos a adorar todos juntos. Pero de repente salen con esa que no me gusta a mí, esa alabanza. Ya, hermana, cambiemos, que esa no me gusta. Ya me malograron mi tiempo de adoración. O sea, la adoración no tiene nada que ver con tu satisfacción, sino con tu reverencia al ser adorado. Si esa alabanza tiene palabras que fueron inspiradas y escritas y que exaltan y glorifican el nombre de mi Dios, yo me voy a unir a adorar. Porque esa es la verdadera adoración. Ahora, si yo me voy a parar acá, ayer le decía a los hermanos que hay una cantante cristiana por ahí que de entrada en unas alabanzas le hace ay, ay, y es una voz sensual, así como media erótica. Desde el momento que se hace una presentación, una entrada así, no estoy buscando adorar a Dios. Hay un egocentrismo en el individuo que lo que quiere es presentar su producto. ¿Sabe por qué le hago? Ay, porque cuando escuchan esa voz a muchos les gusta. Como el rapero, que te dije que no viniera, y ya está. Y que el diablo, dicen los raperos, lo voy a aplastar. Y ahí ves, loco, ya somos campeones, el diablo. Lo que no sabe que detrás del escenario está el diablo con sus cuerdas, porque eres el líder de la bayoneta, esa bayoneta lo mueve. Adoración parte del estado del corazón del hombre, con orden, con honestidad, con reverencia y de verdad. Si yo vengo a adorar al Señor de verdad, cuando el hombre busca adorar al Señor de verdad, nada le molesta. O sea, hasta las religiones falsas han tomado postura de demostrar que son de verdad. Entonces, yo veo los musulmanes los días viernes, donde quiera que están, ya comienzan. Parecen de esa gallina que quieren poner. Ahí donde están, hermanos, reparando la calle, ahí ellos ponen su alfombra y ya se arrodillan. Ahí pasa el bus, pasa el tren, pasa la gente, grita medio mundo. Ellos están dándole reverencia a su Dios. Nosotros, cristianos espirituales, adoradores de un Dios de verdad, estamos: ay, Señor, te adoro. Cállese, hermana, me disturba.
si hay cosas que me ocasionan malestar, estoy en un estado no tan espiritual. Porque si usted vino a adorar, adore. Y postrado en el altar hay alguien que de repente se va a caer y se va a parar en usted. Y usted solo... No es que se levanta, hermanos, que se levantan. Yo lo he visto levantarse asustado, que no se fija, varón, dónde se para. Y el que está dirigiendo ya comienza a interceder: Señor, que no acontezca nada acá, porque se paró el más carnal de la iglesia. Ya pues, varoncito, me está disturbando. Oradores de verdad anda buscando el Señor, y es parte, hermano, del espíritu del hombre, que tiene que cobrar la posición original. Gloria a Dios. Solo hemos hablado del espíritu. Entonces, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Quiso hacer que ese espíritu fuera el amo. Entonces lo dije del inicio. Y cuando aceptamos al Señor, el espíritu que estaba apagado debe volver a ser el amo. Dígale que tiene la par: ¿tienes como amo el espíritu? Hay unos que se quedan viendo así cara a cara y no dicen nada. ¿Tienes como amo el espíritu? ¿El espíritu te guía? ¿El espíritu te impulsa? ¿El espíritu te enseña? ¿El espíritu es el que reina en tu vida? Porque no es decir yo tengo como amo el espíritu, porque eso se manifiesta en el estado diario del individuo. Ese tiene que ser nuestro estado, hermano, del nivel espiritual en el cual nosotros tenemos que caminar. Entonces, con la caída, el alma se hace amo, y resulta que el cuerpo se vuelve esclavo. No solo el espíritu se adormenta, sino que el cuerpo se vuelve esclavo. Porque el alma es el estado normal de la gente que no tiene a Dios. Y el alma lo que hace es ejercer la naturaleza carnal del hombre. Y automáticamente, como fue mayordomo, tuvo autoridad sobre el cuerpo, siempre le comunicó al cuerpo lo que va a hacer. Hoy, que es jefe, tiene el control sobre el cuerpo, y hoy no es siervo el cuerpo, sino que es esclavo. Y el alma comienza a manifestar toda la basura del mundo, y viene controlada por el espíritu diabólico y sabiduría carnal y humana, y comienza a obligar al cuerpo que practique cosas que no son agradables a Dios, y puede terminar. O sea, el alma no, el espíritu, el alma no solamente se puede tomar el control del espíritu, sino que se puede también retroceder, y es donde el hombre cae en un estado de lascivia y de pecados repetitivos, en las cuales, hermano, solo una liberación por el Espíritu de Dios puede hacer que esta persona vuelva al orden al cual Dios había dejado desde el inicio. Amén. Entonces es peligroso, ¿verdad?, ponernos en esa posición. Y le doy una pinceladita más y nos vamos. El cuerpo. Veamos, el cuerpo, ¿verdad?, que es la otra parte de nuestro ser. Es fundamental en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque aunque la salvación comienza por el espíritu, luego va restaurando las partes del alma, pero la redención se complementa con el cuerpo. Entonces, el cuerpo es importante. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. ¿Por qué es importante el cuerpo para los cristianos? Porque Dios mismo se manifestó en el cuerpo. Dios se hizo carne.
¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una importancia en la presencia de Dios. Vea lo que dice Juan 1:14, ahí lo tenemos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. O sea, Dios mismo tomó un cuerpo en la persona de Jesús para tener comunión con el Padre. Y la victoria sobre Satanás se obtiene con un cuerpo. Por eso es que los demonios no pueden tener victoria sobre Satanás, porque no tienen cuerpo. Nadie, o sea, todo ser que existe y quiere vencer sobre Satanás debe tener un cuerpo. Porque la señal de que yo soy un guerrero de Cristo son las marcas que llevo en mi cuerpo, porque he resistido a la fuerza carnal de Satanás. Por eso es que la gente dice: ay, no, yo quiero vivir solo en el espíritu, no. Pero necesitas considerar que durante estemos en esta tierra, vivimos en este cuerpo, somos humanos 100%. Ay, yo no quisiera tener este cuerpo para huir de Satanás. No, es que el levantar bandera de victoria lo levantamos en este cuerpo. Cuando yo digo no al pecado, esa es mi victoria. Y solo puedo decir no porque mi cuerpo es el que pide el deseo de pecar. Pero mi espíritu pone un stop y dice no. Y ese no queda marcado en mi cuerpo. Entonces solo por el cuerpo podemos derrotar a Satanás. Porque Satanás ataca el cuerpo de los seres humanos. Él clavó la bacteria del pecado en el cuerpo del hombre. Por eso es que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. ¿Por qué? Porque todo está clavado en el cuerpo. Entonces, bendito cuerpo, hermanos. Bendito cuerpo. La cosa es ¿quién tiene el control de mi cuerpo? Le estaba hablando que el espíritu Dios lo diseñó para que sea amo. Pero cuando el espíritu del hombre se adormece, el cuerpo queda en las manos del alma. Y esta alma pecaminosa, carnal, sentimental y emocionalista va a obligar al pobre cuerpo que vaya a pecar. Por eso que uno de los pecados más grandes que la Biblia califica como más grande es la fornicación. Porque la fornicación dice que es como que agarre un miembro de Cristo y se lo vaya a entregar a otro Dios, a Satanás. Y eso nadie lo considera. Es lo que más se practica en las iglesias. La fornicación se da más en los jóvenes. Pero está ligado al cuerpo del hombre. ¿Y quién es el que obliga a ese cuerpo a que peque? Es el alma que tomó el control. Por eso Pablo dice que el Dios de paz os santifique por completo. Vuestro espíritu, comienza por el espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sea santificado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie peca porque ay, este día me levanté con el pie izquierdo y pequé. No, es una condición espiritual. Cuando el hombre dejó que el espíritu se le vaya durmiendo, el alma cobró vida. Y cuando el alma cobró vida, dice, ese es como darle autoridad a aquel que nunca fue formado para tener autoridad. Y entonces la autoridad la toma para abuso de autoridad. Y que nadie está preparado para ejercer autoridad. Ese es el problema de los seres humanos. Los padres se hacen padres a temprana edad y nadie les enseñó a ser padre. Le decía ayer a los hermanos, cuando van a castigar al niño, el niño dice, ¿por qué me vas a pegar? Porque yo soy tu tata. Eso no es autoridad. Eso es abuso de autoridad. O sea que solo porque eres mi tata me puedes pegar a la hora que tú quieras. Eso no es disciplina.
Entonces, el padre que ejerce autoridad va y se sienta con su hijo. Y primero le explica, a ver, ¿es verdad que yo soy su papá? Sí, usted, ok. ¿Verdad que usted falló? Sí, ok. Por haber fallado, no estoy enojado, porque si le pego cuando estoy enojado, le tiro el machete, el cuchillo, lo que sea. Entonces se sienta y le dice, pero usted cometió esta falta y esto no se puede dejar pasar. Así que ahí sentadito donde está, levántese, póngase de rodillas, porque le voy a dar 3 bien puestos. Y el hecho de que no estoy molesto no quiere decir que no lo voy a castigar con mano dura. Cuando yo he castigado así, conversando, pego más fuerte que cuando estoy enojado. Porque cuando uno está enojado va con todo y ni lo tocó. Porque los muchachos se esquivan, hizo una batalla. Pero cuando uno está tranquilo no se le puede esquivar. Se arrodilló ahí, se sacó el cincho, se lo arregló bien. Está tan consciente. Y entonces los muchachos ponen una cara así como de pedir clemencia. No se puede dar clemencia cuando hay que disciplinar. Entonces usted saca y diga, a ver, gírese un poquito para acá, un poquito. Como que le va a hacer fotografía. Dice, no, así no, así. Ok, quédese. Usted viene con el cincho. Ya se imaginan, ¿no, hermano? Pobre muchacho. Pero usted le da sus 3 y el muchacho entendió porque usted le explicó por qué. Se lo dio en un sano juicio. Se lo dio exactamente con el instrumento que se debe corregir, que es la cintura generalmente. No es el machete, no es el cuchillo, no es la cacerola, no es la silla, no es la puerta, no es piedra, no es nada de eso. Entonces tranquilamente usted, mi mamá siempre mantenía, allá en mi cantón le llaman aciales. Entonces mantenía sus 3 aciales por ahí, unos de cuero, unos con nudo, otros plásticos. Sí, él. Entonces cuando nos iba a castigar agarraba el mejor. Depende de qué clase de falta habíamos cometido. Entonces agarraba el de cuero, hermano, con nudos en la punta. Ese es picante. Entonces uno cuando había hecho algo se ponía doble pantalón, doble camisa pero los padres, como se la sabían todas, dice, vaya, desvístase. Y le daban, pero habían veces que nos castigaban y uno cuando le castigan explicando queda satisfecho. Dan hasta ganas de decirle gracias, papá, por haberme castigado. ¿Quieres pegarme de nuevo? ¿Por qué? Porque la disciplina, hermano, es parte de ese estado, ¿verdad? Y esa transgresión debe ser castigada en el cuerpo del hombre. Por eso es importante que nosotros consideremos la importancia, valga la redundancia, de lo que es el cuerpo. Y vea lo que dice Juan capítulo 2 versículo 21. Entonces Jesús dice que su cuerpo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, dice la Biblia que el cuerpo de Jesús era el templo de Dios. Para que le vayamos dando importancia. ¿Por qué es tan importante la santidad de mi cuerpo? Porque hoy el templo de Jesús no son estas 4 paredes. Dios mora, Dios habita en mí. Cuando mi cuerpo viene santificado y preparado para que sea un santuario y que el Espíritu de Dios reine en el ser del hombre, en esa jerarquía que Dios creó. El espíritu amo, el alma mayordomo que obedece órdenes del espíritu, y el cuerpo siervo que hace lo que el amo espíritu le ordena de hacer. Entonces cuando el espíritu reina, el cuerpo no puede ser un esclavo del pecado. Hace solo lo que el espíritu manda que se haga, pero viene siendo templo. Por eso la importancia, cómo se clasifica el pecado de la fornicación, porque el templo, el cuerpo del hombre es el templo, y entonces no se puede tomar el templo para un ritual pagano o unirse a una fornicación, aunque la fornicación que está hablando la Biblia no es una acción sexual como nosotros la conocemos hoy, sino que era una especie de idolatría de seguir otros tipos de dioses.
Entonces la gente adoraba a Dios, pero luego terminaba adorando a otros dioses. Esa parte que era del cuerpo de Cristo se iba a entregar a otros dioses. Primera de Corintios 6:19. Bendito Dios, que el cuerpo del Señor era el templo del Espíritu. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y el nuestro. También el cuerpo nuestro puede ser templo del Espíritu, puede ser sinagoga, puede ser mini templo, como puede ser mega templo. Qué templazo, hermano, el que se entiende. Gloria a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, Pablo dice: ¿acaso ustedes son ignorantes? E ignoran que el cuerpo vuestro es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios nos dio un cuerpo, ¿para qué? O sea, no digamos cuerpo, Dios nos dio un templo, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios reine. Dígale de nuevo a su vecino: ¿tienes el Espíritu de Dios reinando? Por partes. Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y debe reinar el Espíritu. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? ¿Sabe cuál es el problema? Ay, quiero cerrar ya. ¿Sabe cuál es el conflicto en nuestra vida espiritual y por qué el espíritu deja de ser amo y se convierte y se adormece y deja que el alma gobierne? Porque este cuerpo tiene necesidades. Tiene necesidades. Y hay necesidades de este cuerpo que tienen que ser suplidas. Y una de las necesidades más fuertes en la vida del ser humano y en el cuerpo es el área sexual, que es el que más ataca a los seres humanos. O sea, está establecido, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero esto viene hecho, el hecho de que el cuerpo tenga necesidades a satisfacer, eso no quiere decir que nosotros le vamos a satisfacer en todo o fuera del orden de Dios. Entonces, si hay una necesidad en el área sexual, entonces dice: aquel que tenga necesidad, cásese. Lo que Dios autoriza es que el hombre se case. Tenga una mujer, busque una mujer, la encuentre en Dios, venga al matrimonio, tenga su aprobación delante de Dios y se case y ordene su vida delante de Dios. Pero luego que se casó, el cuerpo quiere otra mujer. Y como es una necesidad del cuerpo, hay que suplir esa necesidad. No, un momento. O sea, no se puede suplir todo. Porque ese es el problema. Cómo el espíritu se puede adormentar cuando los hombres comenzamos a satisfacer todas las necesidades del cuerpo para un solo cuerpo. Mujer que va al armario y abre: no tengo que ponerme 150 vestidos nuevos para un solo cuerpo, que a veces ya ni cuerpo es así. Y si no, tiene que ponerse zapatos, ropa. Entonces, cuando el hombre cae en un estado carnal, comienza a satisfacer todo lo que los ojos quieren, porque el cuerpo pide por los ojos. Entonces, no van a encontrar vitrina abierta que usted... No, me gustaba más aquel. Y vienen al culto del martes y jueves a las 8 de la noche. Hay pastores que yo salgo a las 6 pero si hubiera dejado de vitrinear, hubiera venido a tiempo. Pero hay deseos, hermano. Pero estos deseos no tienen que ser, ¿verdad? No es una obligación de satisfacerlo todo, porque cuando se comienza a dar todo a los apetitos del cuerpo, entonces después nadie lo puede parar, porque comenzó a gobernar el alma del individuo.
Póngase de pie, por favor. Entonces el alma, le dije, no solamente puede suplantar al espíritu, sino que puede retroceder. Y cuando retrocede, se vuelve esclava de todos los vicios que el cuerpo practicaba. Entonces la consagración del cristiano comienza por el cuerpo. Escúcheme esto. La consagración del cristiano comienza por el cuerpo. Es tan importante la consagración del cristiano, uno, porque el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero si este cuerpo, al nacer de nuevo, se regenera y se consagra para Dios, entonces el Espíritu Santo gobierna. Y cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestra vida, es donde se cumplen las promesas que Cristo ganó en la cruz del Calvario para este cuerpo. Dijo el profeta que por sus llagas íbamos a ser sanados. Entonces, cuando el hombre vive en pecado y viene delante de Dios a que lo sane, Dios no tiene ningún compromiso con un cuerpo pecador. Dios sana a los cuerpos consagrados. Por eso es importante consagrar el cuerpo. Porque cuando participa en la Santa Cena, nos alimentamos por fe y le decimos: Señor, por tu llaga yo soy sano. Usted va a un chequeo médico y le dan un diagnóstico. ¿Por qué creemos en las sanidades? ¿Por qué creemos en las sanidades? Porque son promesas de Dios. Porque son promesas de Cristo, ya se cumplieron repetidas veces en los seres humanos y hay muchas más que Dios va a hacer. Entonces creemos en esas promesas de Dios. Pero si creemos en esas promesas, no suceden, no acontecen en todos los cuerpos, sino en los cuerpos que vienen consagrados para el templo del Espíritu de Dios. Y el hombre debe morirse con la mentalidad, hermano, de su cuerpo consagrado, porque no hay resurrección si te mueres con el cuerpo pecador. No hay resurrección para la eternidad. La segunda sí, para la condenación, pero la resurrección para la redención de salvación no va a haber para quien se muere con el cuerpo pecador. Porque 1 Tesalonicenses que leíamos 5 está diciendo que el Dios de paz os santifique por completo el espíritu, el alma y el cuerpo. Que sean guardados irreprensibles. Cuando dice que sean guardados, que viváis todos los días de tu vida que Dios te dé en esta tierra. Conserva tu cuerpo irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que solo levantará santidad. Santidad. El cuerpo se vuelve pesado con el pecado. Y entonces el arrebatamiento de la iglesia no levanta cuerpos pesados. Ay de los gordos. No, estoy hablando espiritualmente. No levanta cuerpos pesados. Levanta cuerpos que ya estén navegando, que ya estén volando en el Espíritu de Dios. La santidad lo que hace es que el hombre se vuelva liviano, bien liviano. ¿No es verdad que cuando ayunamos nos volvemos livianos? Uno se siente ya solo siente su espíritu de vida. Lo buscan a pelear, uno no quiere pelear. Le gritan, uno no quiere hablar. Uno viene a la iglesia después de 5 días de ayuno a adorar a Dios. Y entonces la carnalidad que te vuelve pesada, que es lo que hace que el hombre reaccione, que el hombre acepte toda provocación, va muriendo y el cuerpo se va volviendo liviano. Ese va a ser el estado de la iglesia que Cristo va a levantar. ¿Te sientes liviano hoy? Cierre sus ojos.